En los últimos años del siglo XVIII, las ideas de la Revolución Francesa se expandieron por todo el mundo, provocando importantes cambios sociales, políticos y culturales. Eso es bueno recordarlo en este ámbito tan impregnado de cultura francesa, una sala de nuestro magnífico Museo Nacional de Bellas Artes. A la difusión de estas ideas contribuyó también San Napoleón, ¿no es cierto?, con sus ejércitos victoriosos. Inclusive cuando se apoderó de España y de Portugal en 1807, el mismo año en que quienes defendían nuestro territorio, que luego sería, por entonces todavía éramos colonia española, pero luego sería nuestra patria, se defendían de la segunda invasión de Inglaterra, que pretendía ganar mercados en reemplazo de aquellos que Napoleón le había quitado en el continente europeo. Se logró rechazar la invasión, pero ya había noticias de que en 1809 se preparaba otra, aún más importante, invasión británica. ¿Qué hubiera pasado con nuestro proceso independentista de no haberse difundido las ideas de la Revolución Francesa? Y otra, ¿qué hubiera sucedido si efectivamente se hubiera producido la tercera invasión inglesa? Entre la Revolución Cubana y el imperialismo yanqui. La Revolución Francesa fue un proceso social y político que tuvo lugar entre 1789 y 1799 en Francia y que con el tiempo se extendió a otros países. Entre sus principales consecuencias aparece el derrocamiento del rey Luis XVI, lo que supuso el fin del antiguo régimen, despotismo ilustrado. Esto implica que el soberano concentre todo el poder y lo ejerza sin ningún tipo de límite. Asimismo, este concepto político incluye las ideas filosóficas de la Ilustración, según las cuales las decisiones del hombre son guiadas por la razón. Las contingencias de la Revolución Francesa fueron muchas y variadas, algunas de ellas, no pocas de ellas, sangrientas. Pero la más simbólica, sin duda, fue la toma de la Bastilla, 14 de julio de 1789, que es hoy recordada como la fiesta nacional de la República Francesa. Este hecho consistió en el asalto por parte de la ciudadanía francesa de dicha fortaleza y prisión. Con él no solo se consiguió liberar a algunos encarcelados, sino también defender a los representantes populares y, sobre todo, acabar con un símbolo del absolutismo monárquico. Lo relevante que explota, que apoya y que empuja de alguna manera la Revolución Francesa es toda la idea generada por una participación mayor de cada ciudadano, de cada personaje ahora convertido en ciudadano. Varias causas motivaron la Revolución Francesa, entre ellas que existiera una burguesía que había ido ganando poder económico y que demandaba además un papel a nivel político. También que la monarquía fuera una institución cerrada y rígida, que hubiera una importante crisis económica, que las clases populares estuvieran muy descontentas y la aparición de nuevos ideales libertarios que se sustentaban en valores como la libertad, la razón y la igualdad. Todos ellos influenciados por la obra de grandes escritores, filósofos, economistas e historiadores, como Voltaire, Jean-Jacques Rousseau y el barón de Montesquieu. Ese es el liberalismo que está allí y que de alguna manera llega y impacta directamente en la Revolución de Mayo como el gran empuje de la Revolución Francesa en América. En 1789, la Asamblea Nacional Constituyente de Francia publicó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano,
y estableció el principio de libertad, igualdad y fraternidad como base del sistema. En este cuadro Goya describe los horrores de la guerra que se libraba en Europa, entre otros motivos por la confrontación entre las ideas absolutistas y las ideas liberales que iban difundiéndose con mucho entusiasmo en tierras americanas y que de alguna manera prolongaban las guerras independentistas. Es importante señalar que ya en aquellos tiempos Estados Unidos era la primera potencia americana y era la segunda potencia naval en el mundo. Y esto tenía mucha importancia porque las conquistas y las colonizaciones de las naciones por parte de los imperios se hacían a través del mar. Hijo de un comerciante italiano, Manuel Belgrano brilló como estudiante en las universidades de Salamanca y Valladolid, España, donde se recibió de abogado. Gracias a una concesión del Papa Pío VI, pudo acceder a la lectura de libros que por entonces estaban prohibidos por la Inquisición. 1810, no solo para Argentina, sino para el resto de América Latina, más que la influencia de la Revolución Francesa, está muy ligada a aquellas ideas que los jesuitas van a difundir en nuestro territorio. Un lugar clave para entender eso es la Universidad de Chuquisaca, donde hoy es Sucre. Ahí se formaron la mayor parte de nuestros próceres. La Universidad de Charcas se hace este planteo. Las Indias no pertenecen a España, sino al rey. La premisa menor, el rey está imposibilitado de gobernar. La conclusión, las Indias deben retomar su gobierno. Esto no sale ni de Rousseau, ni de Montesquieu, ni de Voltaire. Esto sale de Francisco Suárez, sale de toda la tradición populista española. Suárez no amaba la República Democrática, pero no la descartaba, sino que la soberanía, que según Suárez nace como todo en Dios, se deposita en el pueblo y el pueblo elige su forma de gobierno, que puede ser una monarquía absoluta, que puede ser una monarquía hereditaria, que puede ser una constitución que diga la ley es todo aquello que se le da la gana al rey. Pero eso tiene que producirlo el pueblo. Belgrano regresa de España en 1794 para ocupar el cargo de secretario del Consulado del Río de la Plata, otorgado por el rey Carlos IV. Al regresar a su ciudad natal, tenía apenas 23 años. Era un intelectual brillante y un moderno liberal que desde su cargo en el Virreinato del Río de la Plata impulsó cambios económicos y sociales. Pudo entonces corroborar que los procesos de la Francia revolucionaria habían encontrado eco en algunos criollos, casi todos ellos formados en la Universidad Boliviana de Chuquisaca: Juan José Castelli, Hipólito Vieites, Juan José Paso, Nicolás Rodríguez Peña y Bernardo Monteagudo. Un similar y enérgico viento de cambio se extendía por el resto de Hispanoamérica. ¿Qué hubiera pasado si Belgrano no era designado cónsul en el Virreinato del Río de la Plata? La no llegada de Belgrano podría haber incidido de manera coyuntural, pero en general muchos líderes de la misma época, con la misma talla intelectual, con el mismo poder de decisión dentro de lo político, podrían haber incidido en reemplazo de lo que Belgrano cumplió o lo que fue importante para ese proceso. Por lo general se pueden considerar a Moreno, a Monteagudo, a personajes de la misma talla intelectual y de la misma capacidad política para participar. La figura de Belgrano fue fundamental para la difusión económica de las teorías modernas que en ese momento existían en Europa, más allá de su impronta en materia de educación y modernización de Estado. No estando Belgrano, hubiese sido muy difícil encarar un proceso revolucionario del punto de vista económico y social. Quizás hubiese habido una revuelta, una toma del poder, pero no tendría
el cariz revolucionario que le pudo haber dado Belgrano, sobre todo en sus reformas económicas en sí. Entre las reformas propiciadas por Belgrano se destacan la gratuidad de la enseñanza y la apertura de escuelas para mujeres. También fomentó la agricultura, la industria y el comercio a través de una política de libre cambio. ¿Qué hubiera sucedido con nuestro proceso independentista de no haber existido la Revolución Francesa? Si no se hubiese dado el proceso de la Revolución Francesa, es uno de los motores principales para que se produzcan el resto de las revoluciones americanas. Es casi imposible pensar una revolución de mayo. Sin Revolución Francesa no hay invasión napoleónica a España, por lo tanto no hay invasión inglesa en América y muchos de los procesos supuestos desaparecen por completo. La Revolución Francesa cambia el tablero. La conquista de España por Napoleón es, a los ojos de los contemporáneos, definitiva. Y entonces hay que inventar una cosa nueva. Sin embargo, si uno retrocede al siglo XVIII y observa la serie de rebeliones que se venían ocasionando en toda América, desde los comuneros paraguayos a las rebeliones indígenas de Tupac Amaru, Tupac Katari, la molestia americana ya era algo concreto y era algo evidente, que si se entraba al siglo XIX sin reformas significativas, iba a estallar tarde o temprano una revolución que quizá no era lo inmediato en la primera parte del siglo, pero sí para mediados se podía pensar en un proceso revolucionario similar. Al no poder vencer a los británicos militarmente y con el fin de asegurarse el control del mercado europeo, en el año 1806, Napoleón Bonaparte dispuso por decreto que todos los países europeos debían romper relaciones con Inglaterra y así frenar su desarrollo económico a favor del comercio de las manufacturas francesas. Portugal fue una de las naciones que no se plegó al bloqueo. Por tal motivo, Napoleón armó una alianza con los españoles para invadir ese país y cerrar las rutas comerciales inglesas. Tras cruzar la frontera española, decidió incluir a España en su imperio bajo el mando de su hermano José. Sin embargo, tras su partida, el pueblo español se rebeló, iniciando la guerra entre las tropas francesas y las españolas, apoyadas por Gran Bretaña. En 1808, llegó la noticia a Buenos Aires del arribo de la corte de Portugal al Brasil y de su alianza con Inglaterra. El entonces virrey Liniers emitió una proclama al pueblo donde anunciaba el acontecimiento y prevenía a la población en el caso de la posibilidad de una nueva invasión de los ingleses. La interrupción del comercio entre España y sus colonias, sumada a una monarquía debilitada, provocó en la población una necesidad de comenzar a pensar en sus propios intereses. El poder virreinal se veía debilitado y para frenar el descontento popular dio participación a los porteños formando juntas que legitimaran el poder del rey. Pero el resultado a cuestionar la dependencia colonial y se planteó la necesidad de terminar los vínculos con España. Cuando el 25 de mayo estalla la revolución, España se perdió para siempre. ¿A quién se le iba a cruzar por la cabeza que lo iban a echar a Napoleón? Era imposible, Napoleón era invencible. Entonces, justamente, ¿por qué la Revolución de Mayo? ¿Por qué la revolución del continente americano? Porque se murió mamá. Este es el monumento que la República Francesa regaló a nuestra patria con motivo del centenario, en 1910. Y a raíz de eso, de Francia, podemos preguntarnos, cuando Napoleón invade Portugal, la corona portuguesa, a instancia de Gran Bretaña, se traslada al Brasil. ¿Qué hubiera pasado si la corona española hubiera hecho lo mismo ante la invasión napoleónica? Se hubiera trasladado a México. Y una pregunta que se desprende de esta también: ¿qué hubiera pasado con Brasil si no hubiera sido la capital de Portugal durante unos cuantos años? Ahí podrían existir varias alternativas. La primera, la constitución de un imperio. Pensemos que desde California y Texas, que eran dominio español, hasta el Istmo de Panamá,
hubieran reafirmado su poderío, aparte de estando de buenas como aliados con Gran Bretaña, hubieran sido un freno con el avance norteamericano, ya que habían sido ex colonias británicas en su momento. Y ese Estado, esa monarquía, quizás hubiese adoptado una lógica constitucionalista y liberal importante, como después fue la Constitución española del 12. Sin embargo, si uno retrocede al siglo XVIII y observa la serie de rebeliones que se venían ocasionando en toda América, desde los comuneros paraguayos a las rebeliones indígenas de Tupac Amaru, Tupac Katari, la molestia americana ya era algo concreto y era algo evidente, que si se entraba al siglo XIX sin reformas significativas, iba a estallar tarde o temprano una revolución que quizá no era lo inmediato en la primera parte del siglo, pero sí para mediados se podía pensar en un proceso revolucionario similar. En el caso que Brasil no se hubiese planteado como imperio, la lógica de poder ser tomada en base al plan de operaciones de Mariano Moreno territorialmente por parte del Río de la Plata, en combinación con los ejércitos de Bolívar, hubieran desmembrado lo que era el territorio de Brasil y la mayor parte del territorio ser tomado en parte por el Río de la Plata y en parte por los sectores que respondían a Simón Bolívar. Diferente sería de pensar el caso brasileño con la importancia de los esclavos o la participación de los esclavos en ese proceso revolucionario. Igualmente, la revolución no creo que se hubiese troncado por completo, sino que algún tipo de rebelión o de protesta hubiese sido generado porque las condiciones estaban germinadas mucho antes y el solo traslado de la corona hubiese quizás hasta generado más enfado o más más rebelión. El levantamiento asturiano ocurrido en 1808 contra la ocupación napoleónica frustró la intención que tenía el Reino Unido de realizar una tercera invasión a la ciudad de Buenos Aires, más poderosa aún que las ya perpetradas en 1806 y 1807. Inglaterra va manejándose en un brete entre lo útil y lo agradable, o entre lo urgente y lo importante. Lo urgente era derrotar a Napoleón. Lo importante era conquistar el mercado económico hispanoamericano. Lo que más le importaba a Inglaterra era el mercado, pero si no terminaba con Napoleón, podía ser que terminara Inglaterra. Por lo tanto, los planes del protectorado inglés en Buenos Aires sobre una tercera invasión finalmente se esfumaron. ¿Qué hubiera pasado si se producía la tercera invasión inglesa y si triunfaba? Seríamos hoy una dependencia de Brasil, porque sabemos que la corona portuguesa estaba en Río de Janeiro y que Portugal era un imperio subordinado al imperio británico. ¿O seríamos directamente una colonia británica? En el caso de una tercera invasión y la posibilidad de convertir en colonia el territorio del Río de la Plata en general, es pensable la influencia para el resto de los territorios circundantes, o sea, tanto de Chile, de Bolivia o de Perú, y de la importancia que cobraba estratégicamente para Inglaterra controlar el cono sur, controlar el paso de los dos océanos. Igualmente todavía habría que pensar de la posibilidad de una invasión y el éxito de esa invasión, habiendo visto que primera y segunda invasión se había podido repeler, quizá una tercera invasión hubiese sido quizá también repelida en la misma condición. De haber triunfado Inglaterra, tendríamos un Estado con la regencia británica, miembro del Commonwealth, que sería la República del Paraná o la República de la Mesopotamia, y quizás en la zona patagónica una dependencia con Chile y cierta regencia también de intereses británicos que obviamente tenían sus reales en los territorios, el desarrollo lanar y demás. Quizás la Argentina hubiese quedado una mínima expresión en la zona del noreste, simplemente. En el año 1810, los franceses dominaban gran parte de Europa occidental.
La insaciable vocación de conquista de Napoleón, que lo llevó a invadir Rusia, lo enfrentó con su propio agotamiento. En Francia, su prestigio estaba siendo cuestionado en todos los estratos sociales como consecuencia del despotismo del régimen y las continuas guerras. El gobierno francés intentó silenciar las voces opositoras a través de la censura de libros, periódicos y de represión. España, aliada por entonces de Inglaterra, buscó recomponer el orden en el virreinato del Río de la Plata y reemplazó así al virrey interino Santiago de Liniers por el almirante Baltasar Hidalgo de Cisneros, quien decretó el libre comercio para paliar la profunda crisis económica y fortalecer la alianza con Gran Bretaña. Cuando Cisneros llega a Buenos Aires en una situación de extrema debilidad. Buenos Aires en ese momento es una república armada. Él no sabe qué hacer, está rodeado de un ejército enemigo que lo obedece porque no se ha decidido echarlo por la ventana. La situación en las colonias era cada vez más crítica, hasta que el 13 de mayo de 1810, un barco proveniente de España llegó a las costas del virreinato para anunciar el sometimiento de la corona española a las fuerzas de Napoleón Bonaparte. Uno de los motivos de la Revolución de Mayo fue recuperar la soberanía popular para impedir que Francia ocupara las colonias españolas. ¿Qué hubiera pasado si el barco que traía las noticias de la triunfante invasión napoleónica de España no llegaba a nuestro puerto? ¿La Revolución de Mayo se hubiera producido igual? Y uno piensa que a pesar del informe o de los informes que el barco británico acerca en Buenos Aires, la suerte del virrey ya estaba echada por otros acontecimientos. Un año antes, también un 25 de mayo de 1809, hay un alzamiento en Chuquisaca que a su vez se corresponde con otros alzamientos de poblaciones del Alto Perú. Digamos, la influencia que eso tuvo en nuestro territorio y que llegaron esas noticias a Buenos Aires, uno estima que incidieron mucho más que la noticia del barco británico sobre la caída de la Junta de Sevilla. De hecho, si no hubiesen llegado las informaciones, habría que pensar todavía en la posibilidad de que hubiese hecho Saavedra en esas condiciones, dada la importancia de su liderazgo con las milicias. Para eso habría que pensar en el caso de, si en 1809 hubo una posibilidad de una rebelión, una revolución, y Saavedra no la apoyó, en 1810 pasa a apoyarla, su liderazgo se consolida, se hace más importante para el rol que juega para con las milicias. El liderazgo de Castelli, de Vieites, de Monteagudo, de Frencho, de Beruti, cobran otro papel con una importancia mucho más importante, y eso lo hace más popular, más radicalizado quizá de lo que fue con la asistencia o presencia de Saavedra en ese proceso, que de alguna manera pudo limitar o frenar ciertos movimientos dentro de esa revolución. Uno también podría pensar que esa revolución, unida a todos los acontecimientos de Chuquisaca y demás, hubieran dado una reconfiguración de lo que era el poderío incaico en una monarquía constitucional de sesgo liberal, obviamente con fuerte participación de los criollos, pero teniendo, como quería en su momento Belgrano, un monarca incaico para que pueda superar las contradicciones de los distintos grupos políticos del territorio rioplatense de aquel entonces. O sea que no hay una revolución americana indígena contra el opresor español. Hay una revolución de criollos y españoles arraigados, con un componente ideológico que tiene matices que vienen del liberalismo anglo-francés o inglés y francés, pero que vienen en buena medida de la propia tradición española. Y hay también una urgencia por ver qué va a pasar con nosotros. ¿Vamos a ser franceses, vamos a ser portugueses, vamos a ser ingleses o vamos a ser nosotros? Al pie de este bello monumento donado por Francia con motivo del centenario de nuestra
Revolución Patria, hagamos un homenaje al legado de la Revolución Francesa, aquellos conceptos fundamentales de libertad, igualdad y fraternidad que lamentablemente no se respetan en no pocos países y no pocas regiones. Lo de la libertad quiere decir oposición a toda forma de sometimiento, desde la esclavitud hasta las formas más sutiles. Lo de la igualdad remite a una condición esencial de la vida humana que está manifestada por aquellos derechos del hombre y del ciudadano de la Revolución Francesa. Y por fin la fraternidad nos habla de los conceptos esenciales que hacen a la vida de hombres y mujeres apuntando a un bien común y que incluye el fundamental concepto de la soberanía popular.